La vi nuevamente a los 20, una tarde cualquiera, en una ciudad que ya no era la nuestra y donde yo creía tener mi vida más o menos resuelta. Estaba sentado en una cafetería estudiando para un examen cuando escuché una voz que no necesitaba presentación. Era la misma entonación, la misma calma, la misma fuerza silenciosa. ¿También te escondes aquí del mundo? Levanté la mirada y ahí estaba Sofía, con su cabello más largo, su sonrisa menos inocente y sus ojos llenos de historias que yo no había vivido con ella. No supe si abrazarla, si reír, si reclamarle los años, el silencio, el abandono. Ella solo se sentó frente a mí, como si nada hubiera cambiado. Pensé que te habías ido para siempre, dije, sin filtrar el tono. Yo también. Pero ya ves, el mundo siempre te regresa a lo que no terminaste. Sus palabras me atravesaron con un peso que no imaginó. O tal vez sí. Sofía siempre supo más de lo que decía. Charlamos como si el tiempo no nos hubiera arrancado la infancia de golpe. Me contó que se mudaron cientos de kilómetros, que su padre se enfermó poco después, que la vida dejó de tener espacio para bicicletas, estrellas y tardes tranquilas. Yo le hablé de mis estudios, de mis metas, de mis fracasos. Fingimos que no dolía recordar lo que fuimos. Pero entonces, algo cambió en su mirada. Un segundo apenas, una sombra. No estoy sola, dijo al fin. Y lo vi entrar. Alto, seguro, impecable. Se acercó a nuestra mesa con la confianza de quien cree tener todo ganado sin haber peleado. Sofía pronunció su nombre como si fuera una explicación. Él es Daniel. Me dio la mano sin sonreír. No lo necesitaba. Su presencia hablaba más que él. Me di cuenta demasiado tarde de que ese reencuentro no era casualidad, ni destino, ni magia nostálgica. Era otra cosa. Algo que todavía no sabía nombrar pero que dolía igual. Sofía me miró, como intentando pedir disculpas sin decirlas. Yo asentí para que no tuviera que hacerlo. Así fue como entendí que el pasado había vuelto, sí, pero no para sanar. Durante semanas intenté convencerme de que ese reencuentro era solo eso, un cruce de caminos sin significado, una coincidencia sin intención. Pero Sofía no reaparece en la vida de nadie sin arrastrar algo más. Lo supe cuando comenzó a escribirme de nuevo, primero mensajes cortos, luego noches completas hablando como si Daniel no existiera. No mencionaba su relación, no explicaba nada, solo dejaba que la conversación nos devolviera a esa versión inocente de nosotros que ya no éramos. Una noche, sin planearlo, me confesó lo que no quería escuchar. Estoy rota, susurró. No lo estás, respondí, aunque la verdad era otra. Daniel lo sabe. Y por eso se queda. Porque me necesita rota. No entendí del todo, pero tampoco quise presionarla. Había dolor en su voz, uno que no se cura con compañía. Aún así, no pude evitar sentir ese ardor egoísta, el deseo de tenerla otra vez solo para mí, como cuando éramos dos niños que no aprendían a perder. Comenzamos a vernos. No todos los días, no siempre en el mismo lugar, no con claridad. Cafeterías, paseos, silencios que cada vez decían más. Sofía me hablaba de arte, de libros, de sus noches sin sueño. Yo hablaba de planes, de futuro, de lo que creía controlar. Y en cada encuentro había una línea invisible entre lo permitido y lo imposible. Fue entonces cuando Daniel apareció sin ser invitado. Lo vi parado en la puerta del café, observándonos sin gesto reconocible. Se acercó, apoyó la mano en el hombro de Sofía y no dijo nada. No necesitaba. Ella se levantó, bajó la mirada y caminó con él sin despedirse. Yo me quedé ahí, con la taza aún tibia y el corazón más frío que antes. Esa noche, Sofía me envió un mensaje. Perdóname. Él no entiende lo que fuimos. Y yo tampoco entendía lo que éramos ahora. No sabía si la vida nos estaba dando otra oportunidad o si solo quería recordarnos que algunas promesas de infancia se rompen sin hacer ruido. La tercera vez que vi a Daniel, ya no intentó ocultar nada. Me citó él, no Sofía. Un mensaje breve, directo, casi mecánico, necesitamos hablar. Café del Centro. 18.
Llegué antes de tiempo, porque el orgullo siempre llega puntual cuando teme perder. Daniel apareció con paso seguro, sin la sombra que había rodeado su presencia las veces anteriores. Se sentó frente a mí, sin saludar, sin cortesía innecesaria. No voy a girar alrededor de lo obvio, dijo. Sofía te busca porque tú representas una parte de ella que ya no existe. Una etapa que no volverá. Hubiera sido fácil imaginarlo celoso, inseguro, vulnerable. Pero no. Su tono no era una amenaza, era sentencia. Una verdad pronunciada sin emoción. Y tú, continuó, eres la prueba de que aún duda. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque cualquier palabra hubiera sonado a defensa, y yo no quería defenderme de haber querido a Sofía. Sé lo que pasó en su vida cuando se fue, añadió. Sé lo que tú no sabes. Lo que nadie sabe. Su mirada cambió. Por un segundo, fue humana. Casi dolida. Ella no necesita tu nostalgia. Necesita algo más duro. Algo que tú no puedes darle. Lo odié por eso. Porque una parte de mí sabía que era cierto. Yo seguía viendo a Sofía como la niña de las estrellas, la que me enseñó a dibujarlas sin miedo a romper el papel. Él, en cambio, la veía como lo que el mundo la obligó a hacer, alguien que aprendió a resistir sin pedir ayuda. Cuando se levantó, pensé que la conversación había terminado. Pero se inclinó hacia mí, no para intimidar, sino para dejar un último golpe. No te confundas. Ella no volvió para ti. Volvió para cerrar algo que solo yo conozco. Se fue. Dejó esa frase suspendida, vibrando como un eco imposible de ignorar. Esa noche, Sofía no escribió. No llamó. No explicó. Y entendí, por primera vez, el peso real de su silencio. No era ausencia. Era elección. Pasaron 2 semanas sin mensajes, sin encuentros, sin señales de Sofía. Viví esos días como se vive el invierno sin abrigo, con frío en el pecho y la absurda esperanza de que el clima cambie por capricho. Intenté seguir con mi rutina, estudiar, trabajar, respirar, pero todo me recordaba a ella, no por lo que habíamos sido, sino por lo que no terminábamos de dejar de ser. El día 15, a medianoche, la puerta de mi departamento sonó 3 veces. Cuando la abrí, Sofía estaba ahí, empapada por una tormenta que no había visto en el pronóstico. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo que no provenía de la lluvia. No sabía a dónde más ir, susurró. La invité a pasar sin preguntar. Se sentó en el mismo sofá donde yo había pasado noches enteras pensando en ella. No lloraba, no temblaba, no parecía necesitar protección. Solo parecía cansada. Daniel sabe que dudé, dijo, sin rodeos. ¿Y tú dudas? Siempre. Le ofrecí una toalla, un té, un silencio cómodo. Aceptó solo lo último. Nos quedamos así, sin hablar, escuchando el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Hasta que finalmente rompió la quietud. Cuando me fui, no fue porque quise, confesó. Fue porque mi padre lo exigió. Mi madre no estaba bien, y él tenía miedo de que yo terminara igual. Hablaba como quien recita algo memorizado y, aún así, cargado de verdad. Yo la escuché sin interrumpir, sin intentar encajar mi nombre en su historia. Daniel apareció en esa oscuridad. Me sostuvo, me salvó, o eso quise creer. Ahí estaba, el corazón de lo que había callado. No era solo un hombre, no era solo una relación. Era un refugio construido sobre heridas. Pero después, continuó, entendí que no era refugio, era jaula. Entonces lo vi, el gesto que ocultó desde que volvió, la fragilidad convertida en fortaleza a la fuerza, la sonrisa recortada, la palabra medida. Y tú, dijo, mirándome, eres lo único que él no puede controlar. Entonces comprendí lo que Daniel había querido decir, no fui un pasado, fui un peligro. No por lo que sentía Sofía por mí, sino por lo que volvía a sentir por ella. Esa noche Sofía no quiso dormir. Caminaba por mi sala como si cada paso evitara un derrumbe interno.
Yo la observaba en silencio, sin atreverme a ofrecerle más de lo que estaba preparada para recibir. Hay algo que no sabes, dijo finalmente, deteniéndose frente a la ventana. No respondió enseguida. Se quedó mirando la ciudad mojada, las luces distorsionadas por la lluvia, el reflejo de sí misma convertido en sombra. Cuando mi madre enfermó, yo también me hundí. Dejé de comer, dejé de hablar, dejé de sentir. Daniel llegó en ese momento. Tenía soluciones, planes, un orden que mi casa no tenía. Me obligó a rehacerme, a disciplinarme, a crecer. Y yo lo confundí con amor. Cada palabra era un ladrillo quitado de esa muralla que había construido. Creí que necesitaba a alguien que me arreglara, susurró. Entonces giró hacia mí con una fragilidad tan honesta que dolió. Pero ahora sé que no estaba rota, solo era niña. El peso de esa confesión no recaía en Daniel, ni en su control, ni en el pasado. Caía sobre Sofía y su propio intento de ser lo que el mundo exigía. Él no entiende que puedo elegir, continuó. Que los años no borraron lo que fuimos. Que volví, sí, pero no por nostalgia. Ahí contuve el aliento. Quise preguntarle por qué entonces, por qué volvía a buscarme, por qué reabría heridas que ninguno de los dos sabía cerrar. Volví porque quiero terminar lo que dejé a medias, dijo, sin apartar sus ojos de los míos. No me di cuenta en qué momento nos acercamos. Solo recuerdo su mano, tibia, en mi rostro. No había romanticismo idealizado ni la inocencia de la infancia. Era otra cosa, un reconocimiento, una verdad sin adornos. Pero necesito tiempo, advirtió. Si corro ahora, es por miedo, no por amor. Yo asentí. No porque entendiera todo, sino porque, por primera vez, no necesitaba entenderlo para quedarme. Se fue antes de que el sol saliera. No dejó nota, ni promesa, ni fecha de regreso. Solo algo que Daniel nunca pudo darle, elección. Los días siguientes fueron distintos, no más fáciles, solo distintos. Sofía no aparecía, no escribía, no explicaba. Pero esta vez su silencio no era ausencia ni castigo, era proceso. Lo entendí porque, sin saber cómo, dejó de dolerme como antes. Yo ya no esperaba que tocara la puerta, solo esperaba que estuviera bien. Sin embargo, el mundo nunca permite tanta calma sin cobrar algo a cambio. Daniel me llamó. No escribió. No envió un intermediario. Llamó. Ella no te necesita, dijo apenas respondí. Eso lo decidirá ella. No lo hará. Su seguridad me irritó más que cualquier amenaza. Pero entonces su voz cambió, no para ablandarse, sino para mostrar la grieta. Tú no entiendes lo que intenté hacer. Me quedé callado. No porque aceptara su argumento, sino porque necesitaba escuchar hasta donde estaba dispuesto a llegar. Cuando la encontré estaba destruida. Yo la reconstruí. Fui su sostén, su medicación, su orden. Tú solo la recuerdas libre. Yo la sostuve cuando no podía respirar. Eso sí dolió. No porque fuera cierto en su totalidad, sino porque parte de la verdad estaba en sus palabras. Sofía no me había contado todo y Daniel no hablaba desde los celos, hablaba desde el control, disfrazado de rescate. La salvaste para tenerla, respondí, no para verla volar. Silencio. Ella cree que puede elegir, sentenció. Tú la estás empujando a caer. La llamada terminó, pero sus palabras siguieron ahí, repitiéndose como un eco incómodo. Esa noche no dormí. Pensé en Sofía, en su infancia, en su mirada frente a la ventana, en su voz diciendo que no estaba rota, solo era niña. A la mañana siguiente recibí un mensaje. No de ella. De un número desconocido. Estación del Sur. 19:45, no venga solo. No respondí. No tenía dudas de quién lo había enviado. Daniel ya no quería conversar. Quería ganar. La Estación del Sur siempre había sido un puente hacia algo, despedidas, regresos, vidas interrumpidas. Pero esa noche no era un lugar de tránsito, era un escenario. Y Daniel lo sabía. Llegué puntual, sin compañía, aunque el mensaje pidiera lo contrario.
No tenía a quien llevar, y aunque lo tuviera, no quería involucrar a nadie más en aquello. Daniel estaba allí, apoyado en una columna, impecable como siempre, como si incluso en la derrota quisiera controlar la estética de su caída. No habló de inmediato. Solo me observó, calculando mis pasos, mi respiración, mi decisión de enfrentarle. Ella no vendrá, dijo al fin. No esperaba que lo hiciera. Mentira. Siempre la esperas. Quizás tenía razón. Quizás Sofía representaba esa parte de mí que jamás aprendió a soltar. Pero Daniel no merecía entenderme. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. Él sonrió, pero no fue triunfo, fue agotamiento. Porque Sofía está eligiendo, y tú crees que eso es libertad. Se acercó un paso, luego otro. No amenazaba, no intimidaba. Simplemente revelaba. Yo la mantuve de pie cuando no tenía fuerza. Tú solo la recuerdas corriendo. Su voz no era agresiva, era fría, quirúrgica. Ella ama lo que tú representas, no lo que eres. Ama la idea de volver a ser niña, de no tener que cargar con nada. Quise negarlo. Quise gritar. Pero sus palabras, aunque teñidas de ego y control, tenían un fondo incómodo. Sofía me buscaba porque yo era su pasado sin heridas. Y tú, respondí, amas poseerla, no amarla. No lo negó. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo confirmaron. Si se va contigo, volverá a romperse. Si se queda conmigo, al menos sabrá cómo sobrevivir. Me sorprendió su tono. No era amenaza. Era rendición disfrazada de razón. Entonces comprendí que Daniel no luchaba contra mí. Luchaba contra el recuerdo que Sofía guardaba de sí misma y que yo representaba. Escuché pasos detrás de nosotros. No eran apresurados ni tímidos. Eran firmes. Reconocí ese ritmo antes de girar. Sofía estaba allí. Llovía otra vez. O tal vez solo era el mundo preparando el momento. Sofía no dijo mi nombre ni el de él. Se detuvo frente a nosotros, como si el simple acto de existir entre los dos bastara para tensar el aire. Tenía el cabello mojado, las manos frías, la mirada exhausta de alguien que ya no quiere pensar, solo decidir. Daniel habló primero. No tienes que elegir ahora. Sofía lo observó, y en ese segundo comprendí lo que él no podía ver, ella ya estaba lejos de ambos, incluso si su cuerpo seguía ahí. Sí tengo, respondió ella, con esa voz que solo le salía cuando estaba al borde del abismo. Di un paso hacia adelante, no para reclamarla, sino para sostener el peso de lo que iba a decir. Pero no pronuncié nada. Sofía no necesitaba palabras ajenas. Ustedes creen que soy un lugar, dijo. Tú, Daniel, un refugio controlado. Tú, me miró, un recuerdo idealizado. No soy ninguno de los dos. Daniel tensó la mandíbula. Yo, el corazón. No fui feliz contigo, continuó, mirándolo. Fui funcional. Domesticada. Amable hasta extinguirme. Luego se volvió hacia mí. Y contigo fui otra cosa, inconstante, luminosa, pero sin sostén. Amé como quien corre sin ver el piso. No supe si sentir orgullo o vergüenza. No quiero volver a ser una versión salvada, ni contenida, dijo finalmente. Quiero aprender a sostenerme sola. Daniel bajó la mirada. No era derrota, era reconocimiento. Yo, en cambio, sentí algo quebrarse, pero no por perderla, sino por entenderla al fin. Entonces vete, dije, casi en un susurro. Ella sonrió. Pequeña, triste, libre. No me voy. Me elijo. No hubo abrazos, ni promesas, ni finales pulidos. Sofía simplemente caminó hacia la salida, hacia la lluvia, hacia el mundo sin testigos. Daniel no la siguió. Yo tampoco. Nos quedamos allí, dos figuras sin centro, dos historias que ya no tenían función. Supongo que eso es crecer, murmuró Daniel. No, respondí. Eso es vivir. La estación volvió a ser tránsito. La noche, solo noche. Y Sofía,
Al fin, nadie más que ella. No la vi durante meses. Ni un mensaje, ni una foto en redes, ni un rumor. Sofía desapareció del mapa, como quien borra el pizarrón entero para empezar sin una sola sombra del trazo anterior. Daniel y yo también dejamos de vernos, no por odio, sino porque ya no teníamos un centro compartido. Éramos ramas cortadas del mismo tronco, entendiendo al fin que crecer juntos no siempre significa quedarse cerca. Yo intenté rehacer mi vida, aunque la palabra rehacer tiene truco, implica que hubo algo roto. Y sí, lo hubo, pero no como yo creía. Lo roto era mi idea del amor, posesivo, heroico, inevitable. Una historia que se cuenta sola hasta el beso final. Pero nadie me había enseñado lo que venía después del beso. El tiempo, sin embargo, no cura. Solo ordena. Acomoda silencios, archiva culpas, suaviza nombres. Un día desperté y Sofía ya no era una herida, sino una puerta que se había cerrado sin ruido. ¿Y Daniel? Daniel era un capítulo, importante, sí, pero terminado. La vida siguió, como sigue siempre, con trabajos que cansan, cenas solitarias, conversaciones cortas, decisiones aparentemente simples como cambiar de ciudad. Lo hice. Me mudé a un lugar donde nadie sabía mi historia, donde no era el de Sofía, donde ella no era un fantasma que compartía mesa conmigo. Aprendí a cocinar algo más que café y ansiedad, aprendí a estar solo sin sentirlo como castigo. Una tarde cualquiera, salí a caminar por el malecón. El viento olía a mar y a comienzo, como si el mundo respirara distinto. Miré a la gente pasar, risas, discusiones, niños corriendo. Tan simple, tan lejos de épicas sentimentales. Entonces lo entendí, la vida no espera a que sanemos para avanzar. Me senté en una banca y, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en ella. Hasta que escuché mi nombre. Un hilo de voz, suave, casi incrédulo. Me giré. Y ahí estaba. No Sofía niña. No Sofía rota. No Sofía entre dos mundos. Sofía, simplemente. Frente a mí, con una paz que jamás le conocí. Hola, dijo. Y no dolió. No supe qué responder. Años imaginando ese reencuentro, ensayando frases, disculpas, reproches, y al final solo pude quedarme quieto, respirando el mismo aire que ella. Como si el universo hubiera dado un giro completo para traerla justo a ese banco, justo a ese atardecer. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, aunque no hizo falta. La cercanía no era invasión, era un recuerdo compartido volviendo a tomar forma. Sofía no sonreía de manera nerviosa ni triste, sino con una serenidad que me desarmó más que cualquier abrazo. Pensé que no me reconocerías, murmuró. Imposible, fue lo único que pude decir. Durante unos segundos no hubo palabras. Solo el mar golpeando suave, el viento moviendo su cabello y la sensación absurda de que el tiempo no existía. No éramos los dos adolescentes prometiendo eternidades, éramos adultos que por fin entendían lo que significaba perder, elegir y continuar. Desapareciste, dije, no como reclamo, sino como hecho. Ella asintió. Tenía que hacerlo. Tenía que aprender a vivir sin depender de alguien. Ni de ti, ni de él. Daniel. Su nombre flotó, silencioso, inevitable. No dolió escucharlo. Sorprendentemente, no dolió. ¿Y lo lograste? Pregunté. Sí, respondió sin dudar. ¿Y tú también? Lo veo. Me miró como quien reconoce no a su pasado, sino a alguien que ha sobrevivido a él. Sus ojos no buscaban perdón ni explicación. Solo verdad. Yo creía que amar era aferrarse, continuó. Quedarse aunque duela, insistir aunque el mundo diga basta. Pero no era amor. Era miedo. Tenía que romperme para entenderlo. Respiré hondo. No tenía que decirlo, pero lo dije. Yo también tuve que irme de mí para volver a encontrarme. Sofía sonrió, esta vez con calidez. Entonces crecimos, ¿no? Sí, respondí. Por separado, pero crecimos. Ella se levantó,
sin prisa. No era despedida abrupta, era el ritmo natural de dos caminos que se cruzan sin necesidad de quedarse en el mismo punto. Quería verte, dijo. Saber que estás bien. Lo estoy. Y tú también. Sofía asintió. El sol caía detrás de ella, recortando su figura como un recuerdo que por primera vez no pesaba. Nos veremos, susurró. No prometió cuándo. No prometí cómo. Solo dejamos que el adiós fuera una forma amable de decir, ya no duele. No la seguí. No era momento de volver a aferrarme a algo que ya había cumplido su ciclo. Me quedé sentado, viendo cómo se alejaba por la costanera, y entendí por primera vez que el cierre no siempre llega con una puerta que se cierra, a veces llega con un paso tranquilo, sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. No porque doliera, sino porque algo dentro de mí había cambiado definitivamente. No cargaba rabia, ni pena, ni la urgencia de recuperar lo perdido. Solo una claridad silenciosa que me hacía sentir más ligero de lo que había estado en años. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo, su mensaje llegó. Corto, sin adornos. Gracias por no odiarme. Y entonces sí, sonreí. No porque quisiera volver, sino porque finalmente podía recordar sin que el pasado me poseyera. Le respondí sin pensar demasiado. Gracias por regresar sin pedirme nada. Pasaron meses después de aquel encuentro, y la vida se movió sin temblor. Mi trabajo comenzó a prosperar, mis días tomaron ritmo y mis noches dejaron de ser archivos llenos de recuerdos. A veces pensaba en Sofía, no como herida, sino como capítulo. A veces incluso con ternura, como quien recuerda un hogar donde ya no vive. Un día, mientras organizaba papeles, encontré aquella carta vieja, la del juramento infantil, la de para siempre escrita con caligrafía torpe y tinta azul. Ese papel había sido amuleto, ancla y tortura. Lo sostuve entre los dedos, lo leí una vez más, y luego simplemente lo dejé ir. No como acto simbólico de liberación dramática, sino como algo natural, ya no me definía. No fue fuego, ni lágrimas, ni ruptura teatral. Solo una hoja que terminó en una caja destinada al reciclaje, como tantas otras cosas que pierden sentido cuando uno aprende a vivir sin ellas. Supe entonces que la verdadera venganza nunca había sido verla arrepentida, ni imaginarla rogando volver. La verdadera victoria era otra, más silenciosa, más adulta, seguir adelante sin convertir el pasado en prisión. La última vez que pensé en Sofía, no dolió. No ardió. No pesó. Simplemente fue un recuerdo que, como ella aquella tarde en la orilla, supo irse sin destruir nada. El tiempo siguió su curso, y con él, la inevitable transformación de todas las cosas. Ya no buscaba señales, ni interpretaba silencios, ni convertía cada casualidad en destino. Empecé a disfrutar la simpleza de existir sin esperar que alguien completara mi historia. Meses después, en una reunión de antiguos compañeros de la escuela, escuché su nombre. No porque alguien hablara de ella, sino porque apareció. Entró con la misma suavidad con la que se había ido años atrás, pero con una expresión distinta, más sólida, más consciente. No hubo temblor, ni impacto, ni latidos descontrolados. Solo reconocimiento. Se acercó con la calma de quien no viene a abrir heridas. Has cambiado mucho, dijo. Tú también, respondí, sin esfuerzo. La conversación fue corta, cordial, extrañamente cómoda. No había tensión, ni deudas, ni palabras pendientes. Hablamos del trabajo, de amigos en común, de cómo los años habían tallado en ambos una versión más honesta. Antes de irse, hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? ¿De verdad me perdonaste? No era una pregunta para quedar bien, ni para buscar segundas oportunidades. Era humana, desnuda, sin máscaras. Y supe que merecía la misma transparencia. Sí, lo hice, pero no de golpe. Me costó. Me tomó años. Ella bajó la mirada con una suavidad que no había conocido en nuestra infancia. Gracias. Yo tardé incluso más en perdonarme a mí misma. No hubo abrazo, ni promesas, ni reencuentros románticos.
Solo dos personas que alguna vez se amaron como solo se ama cuando se es niño, que luego se hicieron daño sin intención, y que ahora podían hablar desde un lugar en el que ninguno necesitaba salvarse. Al despedirse, no sentí pérdida ni victoria, solo una calma absoluta. La vida había seguido su curso, como un río que ya no arrastra. Esa noche, entendí algo simple: algunos amores no terminan porque mueren, sino porque completan su función. Los días siguientes no trajeron nostalgia, solo reflexión. Era curioso, durante años había imaginado un reencuentro dramático, cargado de reproches o disculpas, algo intenso, cinematográfico. Pero la realidad había sido simple, casi tranquila. Y tal vez ahí residía la verdadera madurez: aceptar que el corazón no siempre necesita ruido para cerrar una historia. Un sábado por la mañana, recibí un mensaje inesperado de ella. No era una invitación ni una excusa, solo una foto. La orilla del río de la infancia. La misma agua, el mismo muelle, el mismo banco de madera. Debajo, un texto corto. Pensé que querrías verlo. No respondí enseguida. Observé la imagen detenidamente. Ese río había sido escenario de nuestra promesa, de nuestra primera caída y de nuestra última despedida. También había sido el lugar donde, años después, había visto cómo Sofía se marchaba sin mirar atrás. Todo estaba ahí, en una foto silenciosa enviada sin intención de reabrir nada. No sentí el impulso de volver, ni de preguntarle si ella había ido. Solo guardé la imagen en una carpeta, no como memoria dolorosa, sino como prueba de que, incluso en lo terminado, puede quedar belleza. Esa tarde salí a caminar sin rumbo. La ciudad tenía otro ritmo ahora, más pausado, más mío. Las calles que antes me recordaban lo que perdí, ahora me hablaban de lo que construí sin darme cuenta: la capacidad de estar solo sin sentir vacío, de querer sin exigir retorno, de soltar sin destruir cariño. En un café encontré a Clara, una amiga común. Conversamos largo, entre risas y anécdotas. No hablamos de Sofía hasta el final. La vi llegar tarde a la reunión, dijo. Está distinta, más tranquila, pero con esa mirada que aparece cuando uno carga más de lo que dice. Asentí sin profundizar. No porque no me importara, sino porque ya no era mi historia que descifrar. Comprendí entonces que había logrado algo que en la juventud parece imposible: dejar ir sin borrar, cerrar sin odiar, recordar sin quedarse atrapado. Si pudiera retroceder el tiempo, no cambiaría lo que pasó, solo miraría de frente a mi yo de niño y le diría: no confíes tanto, no entregues todo, no te quedes cuando te piden irte. Porque el amor, a veces, es más cruel que cualquier enemigo. Y lo descubrí el día que Sofía volvió a mi vida. Todo comenzó mucho antes de entender lo que significaba perder. Teníamos 7 años cuando la vi por primera vez, en el patio de la escuela, sentada sola con su cuaderno lleno de dibujos de estrellas. Yo no sabía dibujar nada más que palitos, pero me acerqué porque me gustaba su silencio. Tenía esa forma extraña de mirar el mundo, como si supiera algo que los demás ignoraban. ¿Por qué dibujas estrellas?, le pregunté. Porque allá arriba no hay nadie que pueda lastimarlas, respondió. No entendí del todo, pero me quedé. Ese día jugamos, corrimos, nos escondimos bajo la escalera oxidada del patio y prometimos que seríamos amigos para siempre. Ella lo dijo mirándome fijo, como si el tiempo realmente pudiera obedecer. Durante años fuimos inseparables. Ella me enseñó a dibujar, yo le enseñé a lanzar piedras en el río sin que se hundieran al primer intento. Nos conocíamos sin palabras, sin esfuerzo, sin miedo. Crecimos entre risas, promesas escritas en papeles rotos y tardes interminables de bicicletas y helados. Pero la infancia tiene el defecto de terminar sin aviso. A los 13 años, Sofía dejó la ciudad. Recuerdo su maleta roja frente a la estación, su madre llorando, su padre con prisa. Y ella, con ese mismo silencio de la primera vez, entregándome una carta doblada en 4. No me olvides, me dijo, y no supe qué responder. El tren partió y yo creí que las personas no podían doler tanto cuando aún no sabíamos lo que era el amor. Me equivoqué. Durante años guardé esa carta sin abrirla. No porque no quisiera leerla,
sino porque creía que abrirla significaba aceptar que no volvería. Pero el destino, caprichoso, la trajo de vuelta. Y no llegó sola. Con el paso de las semanas, la foto del muelle dejó de aparecer entre mis pensamientos. No porque hubiese perdido significado, sino porque ya no necesitaba revisarla para entender lo que representaba. Era memoria sin peso, recuerdo sin ancla. Esa ligereza nueva me permitió mirar hacia el presente sin que el pasado reclamara espacio. Fue entonces cuando conocí a Elisa. No como aparición destinada ni como reemplazo simbólico, sino como alguien real, sin comparaciones ni sombras. La conocí en una conferencia de trabajo, entre charlas sobre proyectos y cafés apurados. No hubo flechazo inmediato ni desenlace fantasioso, solo interés mutuo, sin urgencias. Con el tiempo, sin buscarlo, fui contándole partes de mi historia. No desde el dolor, sino desde la gratitud. Ella escuchaba sin juzgar, sin curiosidad morbosa ni necesidad de dar consejos. A veces solo asentía, como quien entiende que hay heridas que ya no duelen pero igual merecen respeto. No necesitaba salvarme, ni yo necesitaba demostrarle nada. Una noche, mientras caminábamos por un paseo iluminado, Elisa me preguntó: ¿crees que uno deja de amar del todo? La respuesta surgió sin conflicto. Creo que uno aprende a amar de otra forma, cuando ya no espera poseer. Ella sonrió, no por romanticismo, sino porque comprendió lo que quise decir sin decir más. Supongo que ese fue el momento en el que entendí que ya no vivía a través de un recuerdo, que no me definía una promesa rota, ni un adiós, ni aquella traición que en su minuto sentí como final absoluto. El amor que había tenido con Sofía no era menos real por haber terminado, ni menos importante por haber dolido. Había sido simplemente el puente, no la casa. Al despedirnos esa noche, no sentí vértigo ni incertidumbre. Solo calma. La misma calma que había buscado por años sin saber su nombre. No imaginaba entonces que la historia con Sofía aún guardaba un último giro. No un regreso, no una recaída, no un intento de recuperar lo que fue. Algo más sutil, más humano, más verdadero. Pero eso llegó después, cuando ya no esperábamos nada.